Bienvenidos una vez más a esta sesión de la cursada Administración de Iglesia. Estamos muy contentos de continuar en esta modalidad y de poder acompañarnos en el camino del aprendizaje acerca de las herramientas y los recursos para poder potenciar nuestro ministerio y enfocarlo sobre todo en estas habilidades de la administración, la planeación. Vamos a dar inicio con una oración. Y bueno, quisiera igual invitar a algún voluntaria, que quiera activar su micrófono y hacer esta pequeña oración para iniciar. Se los estaré agradeciendo. Yo, May. Adelante. Gracias, Bert. Bueno, vamos a orar, hermanos. Te amamos y te bendecimos, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por las bondades que sin duda derramas, Señor, con tanto amor para nosotros. Gracias porque nos das la dicha de poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar de la luz del sol, del fresco del sol. Gracias, Señor. Gracias por esas caricias que nos bendicen. Queremos pedirte ahora, Señor, por este tiempo. Queremos dejarlo en tus manos, que el estudio de esta mañana sea con la dirección de tu Espíritu Santo, que tú guíes, Señor, a tu siervo que ha de instruirnos y que también, Señor, alientes nuestros corazones, abras nuestro pensamiento, Señor, nos des esa capacidad de entender y de discernir, pues sabemos que todo lo que tú pones en nuestra vida es para bendición y para que nosotros podamos bendecir a los demás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Muchas gracias, Bere. Bueno, el tema de hoy va a ser una continuación de lo que ayer ya estuvimos plasmando en la clase de cómo administrar la iglesia, y estamos enfocados en la planeación específicamente, ¿no? Ya estamos entrando en estos elementos de la administración y empezamos desde entender un pequeño modelo que es todo proyecto, toda directriz administrativa, de liderazgo, de enfocar esfuerzos, como los conceptos nos lo decían, ¿no? El enfocar los esfuerzos, los recursos, el personal hacia un fin común, pues todo va plasmado en un documento, en una planificación, para que se entienda esta estrategia y sea llevada a cabo. Pues necesitamos una dirección, ¿no? Una dirección donde sepa cada uno el rol, dónde está ubicado, cuál es su responsabilidad. Y en el momento de llevarlo a la práctica también uno tiene que desarrollar esta administración eficaz, teniendo un balance, un seguimiento, direccionar, controlar, reenfocar, tomar decisiones, en fin, hay varios elementos. Y entonces vamos con el primer elemento, que es el tema de la planeación. Y en la planeación nosotros habíamos compartido ya una pequeña ilustración de los elementos de la planeación, como lo es misión, visión, diagnóstico, objetivos, metas, acciones, programa y control, en un ejemplo muy sencillo, ¿no? De la vida cotidiana. Y entonces, cuando hablamos de la planeación, estamos hablando primero de un proceso de visualización, ¿sí? Toda la semana pasada, de hecho, hablamos de este proceso de visualización, qué elementos contiene. Pero específicamente y en lo concreto, el proceso de visualización se va a determinar en dos áreas. Hay una llamada misión y la otra es visión. O, como algunos prefieren decirla, primero la visión, hay que ver, hay que visualizar, hay que soñar, hay que enfocarnos, hay que llevar nuestra mente hacia ese ideal, ¿sí? Y la misión va a ser entonces esta puesta en marcha, ¿sí? Por ejemplo, en el área de la visión, en el cómo vemos el futuro, pues comenzamos con esta pregunta de cómo veo mi iglesia en el futuro, ¿sí? ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? Ese sueño deseado que esperamos lograr, ¿sí? Y esta aspiración, que es muy genuina, porque va a partir del fin, que es inamovible.
el deseo de Dios para su iglesia, para sus hijos. La encomienda que Jesús dejó para la iglesia, pero la iglesia tiene que entender esa encomienda, descubrir, profundizar, analizar, reflexionar en los deseos de Dios, que son eternos, y la iglesia tiene que tenerlo bien en claro, ¿no? Entonces, plasma un sueño, ese sueño que es el que deseamos lograr, ¿no? Debe de ser, en este caso, la redacción de una visión debe de ser clara, debe de ser realista, ¿sí? Sencilla, ¿sí? Y tiene que implicar también o tiene que contener ciertas aspiraciones. Por ejemplo, yo pongo dos ejemplos en este sentido. Una puede ser hacia el nivel del liderazgo, ¿no? La visión sería que las iglesias sean dirigidas por pastores conforme al corazón de Dios, ¿sí? Conforme al corazón de Dios y, y vivan en adoración y comunión, edificándose, sirviendo y evangelizando con amor, siendo siempre fieles a la palabra del Señor. Mira, ahí va. Sí. Ese sería como una primera redacción de la visión. El segundo ejemplo o la segunda premisa que puede ser ya tiene que ver con una connotación de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, una visión para la iglesia sería ser una iglesia que, movida por el amor del Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia al envío del Señor Jesucristo, adora a Dios, vive en comunión, evangeliza, edifica y sirve al mundo. Ese pudiese ser un sueño, ese puede ser un deseo del cual la iglesia la vemos en un futuro, ¿sí? Entonces, la redacción que ustedes tengan en los proyectos administrativos, en los proyectos de planificación, debe de mantener un estilo sencillo, claro, pero también tiene que implicar caminar a una aspiración, ¿no? Y la pregunta aquí sería, ¿cómo veo a mi iglesia en el futuro? ¿Sí? Ese sería un sano ejercicio para todos nosotros en nuestro ministerio. La misión, en este caso, la pregunta que plantea es, ¿cuál es nuestra razón de ser? Y aquí en este sentido vamos a describir eh, lo que la iglesia hace, ¿sí? Esta descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido el esfuerzo, o sea, quién va a realizar ese esfuerzo, qué es lo que va a realizar en la práctica. Y va a determinar en este sentido la misión, cuáles son las funciones a desempeñar para poder conseguir lo que visionamos, ¿sí? Anteriormente. ¿Cuáles son las funciones para poder conseguir lo que en la visión se ha planteado? Y aquí, por ejemplo, pongo esta redacción de una misión de acuerdo a la visión que habíamos puesto hace un momento, que es, bueno, las funciones sería formar discípulos, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, siempre los verbos están aquí activos. Formar discípulos de Jesús por medio de la proclamación del Evangelio y también la enseñanza en toda su doctrina como forma de vida, con el fin de liberar al mundo del pecado. Entonces, aquí ya tenemos una razón de hacer las cosas. ¿Cuál es nuestro centro? ¿Cuál es nuestro esfuerzo real? Pues el hecho de que la iglesia pueda formar discípulos de Jesús para poder encontrar en la enseñanza un estilo de vida, y en ese estilo de vida nosotros podemos rescatar al mundo de pecado. Ahora, si la iglesia, aquí nos preguntamos si hay una conexión entre la misión y la visión. Si la iglesia forma discípulos de Jesús, ¿sí? Y profundiza en la enseñanza de la palabra, ¿será entonces que si camina en fidelidad, nos convertimos en una iglesia que está movida por el Padre, está dirigida por el Espíritu, estamos obedeciendo al encargo de Jesús? Entonces adoramos, vivimos en comunión, evangelizamos, nos edificamos, servimos al mundo. O sea, esa sería la pregunta de conexión. Entonces, si a la hora de hacer la práctica de misión o la práctica misionera, voy a poner en ese sentido, en esta connotación,
Si está esa puesta en práctica y los resultados me llevan a la visión, entonces estamos teniendo una coherencia, ¿sí? La misión y la visión, en este sentido, están interconectadas o tienen razón de ser una con la otra. La visión es su deber ser, en qué se quiere convertir, y la misión es su deber hacer, qué es lo que hace para llegar a convertirse en esa realidad deseada. ¿Quién soy? Identidad. ¿Y qué es lo que hago? Propósito. Dos elementos que al principio de la clase, las semanas pasadas, estuvimos hablando, ¿sí? En este sentido, eh, creo que hay una coherencia entre lo que el líder, el administrador, el director, aquella persona que está al frente de un grupo, necesita eh, fusionar y necesita entretejer el deseo del esfuerzo de liderazgo y la puesta en práctica en el paso a paso, en el día a día, ¿sí? Entonces, si vamos de la mano en este primer gran paso, el proyecto que se vaya a ejecutar va a estar sólido, va a estar bien firme, ¿sí? Difícilmente vamos a moverle a la misión y a la visión cuando están realmente clarificadas y bien planteadas. Lo que sí va a ir corrigiéndose va a ser pues los objetivos, sobre todo las metas, las acciones, pero en el sentido de la misión y la visión, siempre Dios nos concede algo que es eterno, algo que es firme, algo que es valioso y que nosotros necesitamos también llevarlo al plano contextual con el grupo de personas que estamos dirigiendo para poder dar pasos firmes y seguros. ¿A qué me refiero con pasos firmes y seguros? Que nosotros podamos proveer en nuestra metodología de planeación cosas accesibles y también podamos proveer en nuestra planeación algo que sea totalmente dinámico, o sea, que nos permita movilizarnos. En este sentido, aquí, tanto la misión como la visión nos plantean algo hermoso, ¿no? Algo que como grupo al que pertenecemos, el espacio de la localidad donde nos desarrollamos, tenemos un punto de reflexión antes de empezar estas estrategias. Y este punto de reflexión para adentrarnos en el camino de nuestro deber ser y nuestro deber hacer, yo lo llamo golpe de realidad, ¿no? Porque es un golpe de realidad, porque el siguiente elemento es el diagnóstico, la situación actual. ¿Qué te provee? ¿Qué te permite hacer un diagnóstico? ¿Qué te permite lograr un diagnóstico? Bueno, primero, un análisis, una reflexión sincera, abierta a los cambios y también a la innovación o a la transformación. Esto no es nada mundano, que cuando utilizamos las palabras de innovación, transformación, cambios, muchas veces nos hemos encontrado con opiniones de líderes que dicen, no, es que esos son conceptos que el mundo tiene. Y hermanos, el primer gran concepto que Jesús y que de hecho Juan el Bautista predicaba y que después Jesús va a continuar y es la base del reino, es arrepentíos. Arrepentíos viene de la palabra griega metanoia, ¿sí? Meta más allá, noia o nous, conocimiento, es tienes que ir más allá de lo que ya conoces. Necesitas ir más allá de lo que tú habías comprendido para tu vida. Entonces, arrepentimiento es me doy cuenta que mis limitaciones como persona de conocer la vida, de desarrollar la vida, de tomar decisiones en la vida, está muy corto en cuanto a los propósitos de Dios para mí y sus enseñanzas, porque su reino va más allá de lo que yo entiendo. Entonces, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento. Muchos decimos que nos arrepentimos en el momento de ir al bautismo, y sí, sí es cierto. O sea, cuando nos vamos a este encuentro con Jesús y esta entrega con Jesús, nos bautizamos. Pero la metanoia, el arrepentimiento, es
un camino y una vocación reflexiva y transformacional del creyente siempre. Siempre estamos en el camino de la transformación, de la metanoia. Así como la palabra viene a decirnos algo que estaba más allá de nuestros pensamientos y nos nutre, y vamos descubriendo al Señor de a poco, ¿no? Y su gloria nos va alumbrando. Debe existir siempre un cambio en nuestras vidas. Por eso la gran oración de todos en el tiempo de la predicación, de la enseñanza, de los talleres, cuando implique una enseñanza bíblica, uno siempre dice, Señor, que lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica. Y ese ponerlo en práctica significa transformación, cambio, ¿sí? ¿Y por qué no decirlo innovación? Porque innovación es presentar algo que es común como si fuese algo extraordinario. Y también algún concepto de innovación es eso extraordinario, hazlo común. Nos permite a nosotros ser sinceros, ser analíticos, ser abiertos a los cambios cuando el Señor nos muestra su camino. Entonces, el diagnóstico en este sentido es la búsqueda de nuevos caminos, ¿sí? La búsqueda de nuevas alternativas. El diagnóstico también nos va a permitir cuestionar nuestro presente para poder corregir a tiempo y emprender nuevos caminos. Vamos a detectar también limitaciones, ¿sí? No es lo mismo decir, aquí en la iglesia hay problemas, a decir tenemos limitaciones. Porque cuando tenemos limitaciones también descubrimos el potencial. O sea, cuando alguien dice, en mi grupo hay ciertas limitaciones, o sea, hay ciertas dificultades, yo también preguntaría, bueno, ¿y en tu grupo o a la iglesia que lideras o al grupo que se te comentó, cuáles son sus potenciales? ¿Existen virtudes? No, pues sí, también. Entonces, a través de las virtudes o el potencial, vas a poder atender tus limitaciones. Esto es normal, ¿sí? El que los grupos tengamos características de limitación o características de potencial, porque somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos estas ambigüedades, ¿no? Somos finitos, somos débiles, somos polvo, somos carne, pero también el Señor nos proveyó de su espíritu. Somos personas equipadas para salir adelante. Y el diagnóstico, algo que hay que valorar mucho es, queremos nuevos resultados. Para poder desarrollar esto, me encontré a un ilustre de la red, que algunos lo usan como un meme, ¿no? Y dice, haz las mismas cosas y tendrás los mismos resultados. Por el contrario, atiende nuevas estrategias y tendrás resultados diferentes. Aquí está este ilustre. Cuando hacemos nosotros las mismas cosas y nos aferramos a los mismos medios, acuérdense cuando hablamos de los medios y del fin, los medios son las estrategias, las formas de cómo realizamos las cosas, pues casi siempre nos van a apuntar a un mismo resultado. Cuando nosotros realizamos un buen diagnóstico y somos sinceros, somos personas abiertas y aceptamos la realidad para que a partir de mi realidad yo pueda emprender nuevas estrategias, pues voy a tener resultados diferentes. Entonces, cuando uno dice yo he tenido un esfuerzo durante cierto tiempo, ¿no? Durante ciertos años, pero las cosas no cambian, necesitaríamos invertir en este diagnóstico de decir, bueno, voy a ser realista, ¿cuál es la realidad en la cual estoy parado? ¿Cuál es pues, mi punto de partida? Y hay que ser muy sincero en ese punto de partida, cuáles son las características, las cualidades, las limitaciones de las personas para poder también yo entender mis limitaciones, mis potenciales, yo hacerme un diagnóstico y de ahí emprender todo lo que sea necesario para encontrar nuevos caminos. En este sentido, les quiero presentar eh, tres formas de hacer un diagnóstico. Miren, el diagnóstico es simplemente sentarnos con el grupo de líderes o del equipo y decir dónde vamos bien, dónde no hemos hecho bien las cosas
y cómo podemos mejorar, ¿no? Ese sería como muy, muy generalizado. Pero bueno, si lo llamamos desde los sistemas más, pues más elaborados, hay un sistema, por sus siglas PEST, que significa, en primer lugar, áreas político-legal. Y aquí me pregunto, ¿cuáles son las condiciones sociales que tiene mi estado y mi municipio? Un poco acerca del contexto del cual hablamos las clases pasadas. ¿Cuáles son las delimitaciones de mi labor en mi comunidad? ¿Cuáles son mis garantías de desarrollo? ¿Quién me respalda? Ahí la iglesia, por ejemplo, se tiene que hacer una buena pregunta de decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo ser participativo en el área de la comunidad? Por si yo quiero salir a realizar un evento en algún parque, en alguna plaza o ir casa a casa, o sea, ¿cómo podemos respaldarnos si de pronto la gente nos dice, pues ustedes no tendrían que hacer esto? ¿No? Hay un sistema político legal que nos pudiese ayudar. Eh, la E es de económico. Uno se pregunta, bueno, vamos a realizar algo, ok, ¿cuál es mi situación actualmente en el área económica? ¿Cuáles son mis recursos? Yo recibo beneficios, tengo un presupuesto, tengo alguna partida económica para este proyecto, que casi siempre todos empezamos de cero, ¿no? Nos entregan la caja de tesorería y nos dicen, bueno, hay menos 300, hay que pagar. La S tiene que ver con el sociocultural. Y aquí nosotros nos planteamos algunas interrogantes muy, muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué tradiciones rigen a mi comunidad o a mi localidad? ¿Qué principios y valores se manejan en el entorno donde yo estoy? ¿Cómo piensa y actúa en la mayoría las personas o la gente de mi comunidad? Estas preguntas están muy ligadas a lo que veíamos cuando hablábamos de descubra la comunidad de su ministerio, ¿no? Entonces, en un ámbito tecnológico, nosotros también nos hacemos estas preguntas de qué recursos tengo a la mano para comunicar mejor mi mensaje, ¿sí? ¿Cómo proveo información? ¿De qué dispongo para mi labor en el área tecnológica? Si nosotros pensáramos acerca de este sistema PEST en el área tecnológica hace 2 años, voy a ponerlo así, hace 2 años todavía estábamos con esto de las redes sociales como entramos como iglesia, no entramos, los usamos, no los usamos. Yo creo que varios ni sabíamos que existía el Zoom y dicen que Zoom ya tiene un buen ratito en el mercado o Google Meet, pero vino la pandemia y los recursos tecnológicos aparecieron, ¿no? Y aparecieron como una bendición cuando antes los veíamos como un enemigo a vencer y los hicimos aliados y en ese sentido dijimos, bueno, los recursos que yo tengo para comunicar mi mensaje, pues, pues hay que echar mano de ellos porque todos están ahí en las apps, ¿no? Hay que ir ahí a la tienda de apps y descargarlas porque son gratuitas. Entonces, cuando hablamos de este diagnóstico, estamos primeramente entendiendo eh, generalidades para desarrollar nuestra puesta en marcha de nuestra razón de ser y de nuestra razón de hacer. Hay otro sistema para hablar del diagnóstico y este es como el más común de todos. Y de hecho en las carreras de marketing, de administración, siempre se habló, ¿no? del sistema FODA, que también son siglas. Y primero hablamos de un análisis interno. En el análisis interno, usted se pregunta, bueno, ¿qué debemos mejorar? Porque tenemos debilidades. ¿Qué debemos evitar en el hacer? Porque se supone que nosotros hacemos un diagnóstico de lo que ya venimos haciendo, de lo que somos. ¿Qué factores nos impiden llegar a nuestros objetivos? Si es la falta de compromiso, la falta de asistencia, o si son motivos geográficos, nos quedan muy lejanas las actividades, o tecnológicos, por ahí decimos, bueno, está bueno hacer la transmisión, pero los hermanos por ahí no saben utilizar las plataformas, en fin, o sea, hay mucho, porque también podemos hacer un análisis de nuestro desarrollo como personas, ¿no?
Pero también vamos a analizar las fortalezas. O sea, ya que tenemos las debilidades, que casi siempre es una listota, agarramos un ítem de fortalezas y aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que mejor hace nuestra institución? ¿Qué es lo que mejor hace nuestro equipo de liderazgo? ¿En dónde nos desarrollamos mejor? ¿En qué somos buenos? Vamos a ponerlo así muy práctico, ¿no? ¿Y qué elementos nos hacen eficientes? ¿Qué es aquello que programamos, aquello que nos piden? Y eso sale, pero impecable, o sea, sale siempre, siempre con buena nota, ¿no? En el equipo, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Hay confianza, hay comunicación, este, y ese es un análisis interno. En el análisis externo, nosotros vamos a preguntarnos acerca de las amenazas. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar al desarrollar nuestros objetivos? Porque tú puedes entender el proyecto, puedes poner las bases para poder desarrollarlo, para echarlo a andar, y de pronto dices, bueno, pero hay algo que tal vez no depende tanto de nosotros, que son problemas o situaciones externas que pueden impedir desarrollar nuestros objetivos. Y también es bueno entenderlo, tomarlo en cuenta y no solo decirlo, pues es que eso no depende de nosotros, eso ya es de los demás. No, no, sino que esas amenazas nos permitan generar oportunidades también. En las oportunidades nos preguntamos qué circunstancias van a favorecer nuestro desarrollo y qué circunstancias van a favorecer el trabajo que estamos haciendo. ¿Quiénes son potenciales para nuestros objetivos? En el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que yo espero que ya lo estén por lo menos hojeando, revisando y eligiendo cuál es su hábito para que al final del trimestre lo puedan compartir. Este, Mucho nos habla el autor de ver las oportunidades de desarrollo. No solamente decir, tenemos problemas, aunque casi siempre utilizamos este lenguaje, tenemos problemas. Y un lenguaje que es generador de dinámica, de resultados, de poder proponer, es cuáles son nuestras oportunidades o nuestras áreas de mejora, nuestras áreas de desarrollo. Antes se decía, bueno, lo débil, la problemática, ahora es nuestra oportunidad, nuestras áreas de oportunidad, en qué puedo ser mejor, ¿no? Y en este sentido, cuando hablemos áreas de oportunidad o áreas de desarrollo, hay que poner atención que este elemento o esta área puede ayudarnos a dar algo que no nos habíamos imaginado, o sea, mejorar aquellas cosas que creímos que estaban perdidas, ¿no? Entonces, este sistema FODA, este método de diagnóstico que yo les decía, es el más común, es como el que todo mundo tenemos en la cabeza, es para poder detectar las fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y las amenazas. Esto lo puede usted hacer muy, muy bien para su vida, para su matrimonio, para el emprendimiento que tiene. Les comenté desde el principio que este curso nos va a ayudar para todo. Y cuando usted escribe sus fortalezas, va a tener herramientas para atender sus debilidades. Y cuando usted descubre que hay amenazas, también va a descubrir que existen las oportunidades de atender y de desarrollar para poder evitar esas amenazas o contrarrestar esas amenazas. Entonces, esta interconexión en nuestro sano desarrollo del plan nos permite tener un cable a tierra, ¿no? Decir, a ver, no todo es ilusión, no todo es escribir bonito, la misión y la visión está bien, está excelente, pero ¿cuál es nuestro punto de partida? Entonces, quiero hacer un ejemplo, quiero hacer un pequeño modelo de detección de necesidades que nos va a llevar al factor mínimo, que es otra oportunidad para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de iglesia y en las primeras clases yo les decía que hay que escribir los valores, o sea, cuáles son las características que aspiramos como institución, como grupo, como ministerio,
y a partir de esos valores, saber hacia dónde van a encaminar nuestras actividades. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿cómo es una iglesia que vive en misión? O que vive haciendo misión, o que desarrolla la misión. Entonces, hubo un proyecto de trabajo que se diseñó hace tiempo, hace poco de hecho, donde se decía, bueno, la iglesia, según la misión, tiene estos 10 aspectos. Culto inspirador, tiene un sistema de evangelización, predica la palabra, aquí hay una enseñanza evangélica y doctrinal porque forma discípulos, hay estudios, escuelas sabáticas edificantes, las sociedades hablando de los grupos, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes, damas, varones, matrimonios, adultos mayores, son atendidas, hay instalaciones adecuadas, hablando del templo, de todo lo que es nuestro entorno y que le pertenece a la iglesia. En el ámbito administrativo y financiero existe una mayordomía, justo estamos hablando de la materia de mayordomía. Existen ministerios de amor y también hay lazos fuertes a nivel fraterno, ¿no? Esas son así como que la descripción de la misión. O sea, en lo práctico esto es lo que vamos a realizar. Entonces, aquí está todo bien, pero vamos al diagnóstico. Bueno, de todo eso que yo dije, de esas 10 características, ¿cuál es la más desatendida? Es más, en este sentido pudiésemos hacer, ¿cuál es nuestra fortaleza? O sea, de estas 10, como iglesia, ¿qué estamos haciendo bien? De estas 10, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son las que menos atendemos? ¿No? Y de aquí nos podemos ir a identificar esas más desatendidas y nos va a saltar un pequeño sistema que está ligado con el FODA, que es el factor mínimo. Entonces, en el factor mínimo nos preguntamos, ¿cuál es la que requiere más atención? Porque vamos a identificar que hay ciertas áreas descriptivas de la iglesia que están descuidadas, que no están siendo atendidas. Entonces, esta pregunta se puede responder no solo a un título personal de decir, bueno, mi percepción es que no estamos haciendo esto. Y bueno, como estamos hablando de cambiar los lenguajes o las expresiones, de decir, no estamos haciendo esto, es nuestra área de oportunidades esta, ¿no? En este sentido. Identificar las fuentes de información. Sentarnos con los líderes, que la iglesia participe, que hable, y que exista una percepción o una información que sea concreta. ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, en el ejercicio de la pregunta de qué peligros qué peligros puede tener o exponerse los líderes? ¿Qué pasaría si esa pregunta usted se la formulan en su iglesia? ¿Contestaría como contestó en el foro? ¿O se reservaría? ¿No? Porque cuando ya hablamos de participación, ya decimos, bueno, es que se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Bueno, estaría bueno hacer consultas anónimas, ¿no? Pero muchas veces, pareciera que la fuente de información, cuando es la iglesia, pareciera que de pronto estamos marginados, ¿no? Cuando se toman decisiones o cuando se planifica algo, a veces la iglesia se siente como al margen, porque es pues lo que los líderes digan, lo que ellos decidan, ¿no? Lo que nos propongan, eso vamos a hacer. Pero está bueno siempre eh, sentarnos con la iglesia y decir, bueno, ¿dónde no estamos atendiendo correctamente y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar? Bueno, los trabajos de fuentes de información o dónde vamos a lograr esto, pues se puede llevar en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, las juntas con los líderes, las reuniones, que puede ser en conjunto, puede ser por separado, y se pueden otra vez reunir, eh, las reuniones generales, en la visitación. Miren, algo que nos va a ayudar mucho, que cuando hablemos de trabajo en equipo, que es la siguiente semana, vamos a aprender mucho sobre el valor de los vínculos. Porque no solamente el que dirige tiene que perseguir resultados así a rajatabla y siendo muy severo. eh, Debe de existir siempre una complicidad, una armonía, una buena relación, una buena fluidez
entre líderes y los líderes con la iglesia, de tal forma que no nos veamos fragmentados. De por sí la iglesia ya tiene una separación biológica. ¿A qué me refiero con la separación biológica? Pues ahí los niños se juntan con los niños, los adolescentes buscan a los adolescentes, los jóvenes, en fin. Entonces los mayores dicen que los jóvenes son muy inexpertos, los jóvenes adolescentes dicen que las estructuras de los mayores pues ya están medias anticuadas y los niños pues quieren jugar, ¿no? Y en el templo les dicen, no estés haciendo ruido. Entonces, atendiendo todo esto, necesitamos siempre ser muy integradores, de que todos podamos proveer información valiosa. Entonces, parte de esta información valiosa tiene que ver con tomar en cuenta todos los elementos de la iglesia. Cuando, cuando tomamos este factor mínimo y hablamos de estas que están desatendidas, tú revisas hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos y retomamos el sistema del diagnóstico, FODA. Y entonces, de las 10 características de la misión de la iglesia, pues tal vez tú puedes identificar que en tus fortalezas hay 3, en tus debilidades pues hay otras 2, 4, oportunidades tal vez hay 2, y descubres que las amenazas pues están acechando siempre, ¿no? En la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para que el área menos atendida pueda ser fortalecida, sin descuidar que la fortaleza y lo que se está haciendo bien se vea mermado en ese sentido, ¿no? Entonces, es un juego dinámico, es una actividad dinámica, interconectada, para poder proponer propuestas, valga la redundancia, proponer soluciones, para llevar propuestas de atención. Un diagnóstico nunca va a tener el objetivo de regañar a las personas. Si tú con tu pareja haces un diagnóstico FODA, ya voy a hacer terapia matrimonial ahora, y tú te abres con tu pareja a decirle, oye, amor, corazón, Gordy, como tú le llamas, ¿cuáles son mis debilidades como pareja, como tu cónyuge? Te estás exponiendo al lago de fuego, porque te puede caer de todo. Difícilmente nos abrimos a hablar de nuestras debilidades. Pues porque uno quiere aparentar ser bueno, uno quiere dar lo mejor, uno quiere poner debajo de, ¿cómo se le llama? Del tapete, la basurita, ¿no? Que de pronto hay. Pero cuando te levantan la alfombra y dicen, esto está sucio, pues causa vergüenza. No debería de ser así en nuestro desarrollo de diagnóstico, porque es un golpe a la realidad, yo lo decía. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos hace falta? O sea, ya hablamos de la ilusión, del sueño, de la puesta en marcha. Nos encantaría y estamos con todas las ganas, pero pues sí hay que entender que tenemos falencias, carencias, oportunidades, que sí hay factores que no ayudan en la iglesia, hay amenazas. Por más que tú propones, de pronto la gente no se engancha. O sea, siempre va a haber una dinámica de estos 4 ejes que nos hacen mejorar. Entonces, más allá de hacer un diagnóstico para que tú digas, yo no puedo más con el ministerio, el diagnóstico, por ejemplo, a la mitad de tu gestión como líder, o cuando terminaste, cuando recién vas a comenzar, no es para decir, bueno, yo aquí dejo todo. No, se trata de poder ser muy maduro, muy serio en este ejercicio y decir, bueno, lo decimos de corazón y vamos a ser mejores. ¿Qué les parece? Sí, vamos a atender. Perfecto, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico no es para terminar regañando a la gente. En realidad, el diagnóstico o un buen diagnóstico nos va a permitir trazar objetivos. Y aquí sí ya se pone interesante el proyecto, porque cuando tú estás hablando de un objetivo, estás poniendo una meta o un propósito a alcanzar, pero ya estás identificando cuál es tu base, cuál es tu punto de partida. O sea, ya no vas a poner objetivos tan estratosféricos, tan inalcanzables,
porque pues ya eso ya lo tiene la visión, ¿no? O sea, eso ya de por sí ya es un sueño. Entonces, los objetivos a partir de tu diagnóstico te va a permitir identificar una finalidad hacia la cual debes de dirigir los recursos y los esfuerzos de la institución, que eso es el concepto de la administración, cómo los recursos, el esfuerzo, se van a dirigir, se van a focalizar hacia un propósito, hacia una meta, ¿no? Y en este sentido, los objetivos van a cumplir la función de ser una guía para el desarrollo del plan general de trabajo. O sea, ¿por dónde vamos a caminar este mes? Este es el objetivo. Bueno, en el área de la consejería, ¿hacia dónde vamos a ir? Este es el objetivo. En el área espiritual, ¿cuál va a ser nuestro eje de trabajo en estos 2 años? Este es el objetivo, ¿no? Y para poder definir los objetivos, pues es necesario tener un ejercicio, ¿no?, de fortalecimiento. En base a las prioridades que se tienen, y aquí hablamos ya de sacar los resultados del diagnóstico, cuando tú ves situaciones que están desatendidas, bueno, un objetivo va a responder para fortalecer esa área, ¿sí? Entonces los objetivos van a atender o van a tomar en cuenta, y lo van a hacer de forma seria y responsable, van a tomar en cuenta esas áreas que estamos descubriendo que tal vez están desprotegidas o no estamos desarrollándolas de forma correcta o de forma óptima, ¿no? En este caso, para poder definir un objetivo a la hora de poder redactarlo, pues vamos a usar un sistema que se llama SMART. Acuérdense, SMART como Smart TV, como las pantallas SMART. Los objetivos primero, pues tiene que ser algo específico, se tiene que medir, tiene que ser realizable. O sea, realizable significa que se lleva a cabo. Es un punto de vista o un punto de partida, perdón, real, porque viene del diagnóstico y tiene que alcanzar áreas de desarrollo concretas y tiene que estar también al alcance de las personas, ¿no?, de nuestro grupo. También el objetivo tiene que mencionar un tiempo limitado, o sea, ¿por cuánto tiempo va a ser este tiempo? Este objetivo, perdón. Y cada objetivo va a establecer acciones, ¿no?, ciertas acciones. En este sentido, pues ustedes pueden ver un pequeño diagrama donde el objetivo, la redacción, pues tiene un verbo, tiene un objeto de ser, o una persona y una razón por la cual estás mencionando esto. Algo que se le llama condición de idoneidad, que es realizable y realista, ¿no? O sea, pues, es idóneo, es concreto, se puede llevar a cabo. Y hablando de la temporalidad, pues, ¿cuál es el margen de tiempo en el cual vamos a intentar hacer o vamos a insistir en un esfuerzo, ¿no? En ese sentido queremos redactar los objetivos. En el objetivo, nosotros vamos a desprender ciertas metas o acciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto nos pueda llevar a un resultado deseado. O sea, cuando nosotros establecemos ciertos objetivos, am, encontramos el diagnóstico, ¿no? Entre la casa ya construida, decir, bueno, ese es el objetivo, pero nuestro estado real es que apenas si se notan las bases o el cimiento, a veces ni siquiera el cimiento. Los objetivos siempre nos van a permitir tener un punto de partida desde el origen de los problemas. ¿Para qué? Para establecer acciones y corregir ese caminar. Por eso que el diagnóstico nos permite innovar, corregir, mejorar, ¿sí?, para llegar al estado deseado. En este sentido, uno se da cuenta que el trabajo en equipo, la parte administrativa, siempre va a estar expuesta a la desviación, ¿sí? Eso téngaselo en mente siempre. Uno soñaría que todo el mundo vaya al objetivo y lo persiga con alma, mente y corazón, pero siempre va a haber un factor de desvío, ¿no? Siempre va a ser así como de, a ver, ¿y el área juvenil para dónde se fue?
¿no? Pues quién sabe los jóvenes que estén haciendo, ¿no? Está hablando cuando hablamos de las pastorales. O cuando tú estás en el ministerio de niños, decir, bueno, ¿y los padres qué piensan? O sea, nosotros le estamos diciendo que vamos a tener esto, lo otro, esta actividad, y los padres ni nos traen temprano a los niños, los traen sin el material, no hacen el deber de la semana. O sea, siempre hay un factor de desviación, pero quiero insistir, el factor de desviación, las debilidades, las amenazas, no son motivo para que tú digas, soy el peor, no sirvo, ¿para qué me pusieron aquí? Que venga otro, yo ya me cansé, no entienden. O sea, no te desesperes en ese sentido. O sea, no te desesperes. La idea es acompañar al grupo, acompañar a las personas y tener estas, am, este desarrollo de habilidades sensibles, de detectar cuáles son las áreas específicas del grupo, las personas, del desarrollo de los programas, dónde tenemos que afinar detalles, dónde tenemos que apretar la tuerca para que ya no existan esas falencias, ¿no? Y bueno, hablábamos de que cada objetivo va a desprender ciertas actividades, acciones, ciertas acciones a las cuales les vamos a llamar pues metas, ¿no? Estas metas son a corto plazo y nos van a orientar en el camino correcto, acciones que nos van a permitir cumplir los objetivos trazados. Cada meta va a hacer que nuestro desempeño sea como una guía, ¿no? O sea, en nuestro desempeño, la meta es como una guía para poder ir paso a paso hacia nuestro cometido, hacia el área que nos encantaría lograr o nos encantaría alcanzar. En este sentido, ya que usted tiene los objetivos, las metas concretas, ¿sí? Nos vamos a la estrategia, a la planeación estratégica. Bueno, este proceso de la planeación estratégica es, eh, vamos a identificar ciertos métodos que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos y también vamos a determinar cuáles son las acciones para llegar a ellos en base de las metas ya establecidas. En este proceso de planeación estratégica, nosotros nos hacemos las preguntas siguientes. ¿Cuál es la tarea fundamental? Cuando hablamos de tarea, estamos hablando de la misión, ¿sí? Cuando hablamos de la tarea, estamos hablando de la encomienda que tenemos como grupo. Cuando hablamos de la tarea, estamos hablando de esos objetivos fundamentales por la cual estamos reunidos u organizados, ¿sí? ¿Cuál es la tarea fundamental? Bueno, si hablamos en un sentido empresarial, tal vez uno diría, bueno, el volumen de venta tiene que ser mayor a el del mes pasado. La otra pregunta es, ¿qué es lo que queremos ser? ¿En qué nos queremos convertir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué nos proponemos lograr? ¿Cómo lo lograremos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mediremos? Aquí ya estamos haciendo preguntas, no solamente teóricas, sino también preguntas prácticas y preguntas de seguimiento. Entonces, la planeación estratégica es un proceso donde vamos a decidir sobre los objetivos de la institución o la organización a la cual pertenecemos, las estrategias a seguir, cuáles son los recursos que vamos a tener en nuestras manos o vamos a echar mano de ellos, cuáles van a ser las políticas generales, ¿no? Los valores, sobre qué nos vamos a cimentar o qué características específicas vamos a desarrollar, como por ejemplo las 10 características que yo les puse de una iglesia que vive en misión. Y estas políticas generales van a orientar pues nuestros recursos, van a orientar también nuestros esfuerzos de adquisición, nos van a permitir administrar de tal forma que ese objetivo, esa razón de ser, esas preguntas de en qué nos vamos a convertir, qué queremos lograr, pues sean una realidad en el día a día, ¿no? Y esto es como una partida de ajedrez. No sé si ustedes jueguen ajedrez, pero pues al que le guste, el que le llama la atención, el que entiende el juego,
pues sabe que hay distintos recursos, están los peones, están las torres, los caballos, el alfil, y hay un propósito. Y acá hay un gran debate porque muchos dicen, el propósito es cuidar ni siquiera al rey, que cuiden a la reina, que es la que se puede mover para todos lados, ¿no? Y algunos dicen, no, no, el objetivo es cuidar al rey, o sea, porque si le llegan al rey, jaque mate. Y algunos dicen, el objetivo es conquistar al otro. Y otros dicen, no, nuestro objetivo es cuidarnos entre nosotros, ya somos suficientes. Que nadie se nos vaya, cuidémonos y quedémonos acá. Entonces, uno de los textos que más me encantan de estrategia y de puesta en marcha es cuando Pedro, este, bueno, los discípulos están con Jesús y de pronto Jesús dice, bueno, Pedro, tú tendrás una llave especial y bueno, le habla acerca de la encomienda, ¿no? Y de pronto surge una ilustración en la enseñanza de Jesús donde dice, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? O sea, la iglesia es alguien que va a derribar puertas, este, y las fuerzas del mal no van a sostener ese golpe de la iglesia, esa misión de la vida, del reino, y al final van a tirar esas puertas de la ciudad, ¿no? Hablándolo en el término de las conquistas antiguas, y, y el reino de Dios no va a tener ningún tipo de rival y ni siquiera las fuerzas del mal resistirán a estos embates del reino de Dios para poder llegar al objetivo de establecerse en la tierra. Entonces, muchas veces decimos, bueno, el movimiento de dónde es hacia dónde. El pecado viene a la iglesia y golpea a nuestras puertas, o la misión de la iglesia golpea la puerta de la ciudad del mal y del pecado para poder destruirla y conquistarla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategia es, bueno, hacia dónde van nuestros movimientos. Y muchos decimos, nuestros esfuerzos son hacia adentro, hacia la iglesia, nosotros nos cuidamos hacia acá, solo nosotros. Y en realidad la asamblea o la iglesia, la comunidad de fe tiene que ser llamada hacia afuera, como dice su concepto, los llamados hacia afuera. Tienen que salir, tienen que ir, tienen que conquistar. Entonces, en nuestra estrategia siempre necesitamos identificar esa realidad, ¿sí? Tenemos nuestras metas, pequeños pasos, acciones concretas, y a partir de ahí vamos regulando, vamos administrando, qué es estratégicamente bueno para sumar, dónde tenemos que cuidarnos, dónde hay que prevenir, dónde hay que fortalecer al grupo, dónde hay que detenernos para decir, bueno, aquí hacemos un alto y nos la pensamos muy bien, cómo vamos a organizar el programa, en qué momento va a intervenir este ministerio, hasta dónde vamos a llevar nuestros recursos, de tal forma que el trabajo que se lleve sea estratégicamente hablando algo funcional, factible y algo que realmente nos lleve a tener frutos, ¿sí? Entonces, planeación estratégica, si se dan cuenta, es este conjunto de elementos que nos van a ayudar a tener una puesta en marcha, pero sólida y también consolidada para poder direccionar esfuerzos, recursos, habilidades para un fin que ya está bien pensado, ¿sí? Pero no ignorando nuestra realidad. Entonces, si se dan cuenta, en conclusión, para cerrar este momento, este primer momento de la clase, sí es bueno tomarnos en serio el, el, el ejercicio de planeación. Es muy interesante invitarnos a una ronda de mate, de café, las veces que sean necesarias para poder entablar una conversa y decir dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestra debilidad y qué vamos a lograr estos 3 meses, cuál va a ser nuestro punto de partida. Está bueno que este ejercicio pueda suceder de forma continua, ¿no? Y a esto le llamamos la mejora continua del trabajo en equipo. De hecho,
las grandes empresas invierten mucho en lo que es recursos humanos. Recursos humanos, administración y marketing, hoy por hoy son las áreas que las empresas más invierten económicamente hablando, y hablan de todo esto, de cómo hacer que el grupo sea eficaz y eficiente en su trabajo, como equipo, obviamente. O sea, no solamente es de exigimos ganancias, no, no, a ver. Y hoy, increíblemente, tenemos ya operadores de línea, de esos que te llaman para ofrecerte un servicio, muy amables, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿No? Bien, sí, ¿qué quiere? Bueno, permítame ofrecerle una alternativa para su beneficio. ¿De qué hablan? No, de esto, lo otro. Ya hasta cuando te dicen, cuando estás haciendo alguna gestión, ¿no? En lugar de que te digan, permíteme un momento en la línea, dice, no se moleste usted, pero me puede esperar un momento, en un momento le atiendo. Y no se tardó nada y llega y te dice, disculpe por la demora, ¿no? Y es así como te tardaste 5 segundos. Discúlpeme la demora, aquí estoy con usted. Seguimos con el trámite. O sea, cuando te tratan así es porque detrás de eso hay una formación, ¿sí? De mejora continua en la empresa. Y al final te dice, si no fuera mucha la molestia, ¿me puede, por favor, regalar una pequeña evaluación? Es para mejorar nuestro trabajo. Y uno dice, ¿le pagan al hombre, a la mujer, por hablarle bonito a la gente? ¿O realmente se metió en el chip, se metió en su cabeza que puede ser mejor persona, desarrollar mejor su trabajo y de esa forma ser feliz y aparte que le paguen? Bueno, imagínense cuánto más nosotros que tenemos el regalo del reino de los cielos, cómo tendríamos que llevar nuestro desarrollo. Aquí lo dejo. Dios les bendiga mucho. Tómense un pequeño receso, 5 minutitos y regresamos.